Muy buenas, pues ahora vamos a hablar de los ligamentos de estas articulaciones que hemos visto pues en el vídeo anterior. En concreto las que están relacionadas con la caja torácica. Y vamos a empezar hablando de un ligamento que es intraarticular, que está dentro de la articulación de la cabeza de la costilla. En esos dos cuerpos, en las costillas típicas, pues tenemos una carilla que sería la cabeza de la costilla y dos semicarillas para el cuerpo vertebral de la vértebra superior e inferior respectivamente. Y en la cresta, que estaría entre medio de estas dos semicarillas de la cabeza de la costilla, encontraríamos un ligamento intraarticular que iría a unirse al disco, que es lo que estaría separando una hemicarilla de la otra. Y luego tendríamos unos ligamentos denominados radiados, que serían, pues eso, como radios, que desde la cabeza de la costilla llegan al cuerpo vertebral superior y al cuerpo vertebral inferior. Ligamentos radiados, que estarían ahí tapando toda esa articulación y estabilizándola. Anteriores y posteriores, estarían rodeando toda la cabeza de la costilla. Hola, muy buenas, pues vengo del futuro para completar este vídeo que ya puse en la descripción, que seguramente lo haría, y bien, pues lo estoy haciendo. La última vez que me puse a estudiar los ligamentos de la caja torácica, pues lo hice de una manera bastante superficial y la verdad es que me grabé el audio y me salió una cosa pues bastante pobre. Aunque la información era útil y estaba bien, y es lo que acabáis de escuchar hasta ahora, voy a completarla porque he estado estudiándolo un poquito más a fondo, así que, bueno, voy a proceder a hablar de los ligamentos. Tendríamos, como ya hemos comentado hace un momento, este ligamento intraarticular que quedaría dentro de la articulación, precisamente en la cresta que hay entre las dos facetas, entre las dos caras articulares de la cabeza de la costilla, y se dirige a unirse al disco intervertebral. Por lo tanto, está dentro de la articulación y lo que hace es dividirla, la articulación de la costilla, en dos partes. Por lo tanto, encontraremos este ligamento en las costillas típicas. En las costillas atípicas, que no tienen esta doble zona articular, pues no lo encontraremos. Y después tendríamos por fuera de la articulación el ligamento radiado, que tendríamos todas estas fibras rodeando la articulación, pues un poco, decíamos, como si fuera una brocha. En la otra articulación entre costilla y vértebra, es decir, la que se produce entre la apófisis transversa de la vértebra y el tubérculo de la costilla, también tenemos ligamento. Y estos ligamentos se llaman costotransversos. Y en esta imagen lo podemos ver muy bien. Y serían unas fibras que habría aquí uniendo el cuello de la costilla con la apófisis transversa. Este sería el costotransverso sin más, a secas, ligamento costotransverso. Después tendríamos el costotransverso lateral, sería como la continuación de este, la parte lateral, y uniría el tubérculo con el vértice de la apófisis transversa. Sería lo mismo que el anterior, pero en su parte más lateral. Y luego tenemos el costotransverso superior, que en esta imagen no se vería aquí, porque se dirigiría desde la costilla hasta la transversa, pero no de la costilla que le corresponde. Y sería desde el cuello más o menos de la costilla hasta la transversa, hasta la apófisis transversa de la vértebra inmediatamente superior. Pues ahora vamos a pasar a las articulaciones esternocostales, de las que llegan directamente de estas 7 costillas, de estas 7 arcos costales, que ya habíamos dicho que la mayoría de ellas son diartrosis, articulaciones verdaderas sinoviales tipo artrodia, y alguna, por lo menos la primera y tal vez alguna más, son sincondrosis. Pues comentar que también tenemos en esta articulación ligamentos radiados, que se parecen mucho a los de la cabeza de la costilla. Y del resto de articulaciones que nombramos y dijimos que ya no iba a entrar mucho en ellas, porque tienen menos trascendencia, pues no nombraré ningún ligamento de ellas. Solo vamos a hablar un momento del movimiento de las costillas. Cuando estudiemos los músculos veremos el movimiento que hacen, y veremos que las costillas, cuando se contraen algunos músculos intercostales, los externos, lo que hacen las costillas es ascender. Las costillas no están normalmente en un plano horizontal, están en un plano ligeramente oblicuo e inclinado, y cuando se eleva la costilla se hace algo más horizontal. Y cuando sucede esto, cuando se horizontaliza esta costilla, bueno, las costillas, lo que sucede es que aumenta el diámetro anteroposterior del tórax. Y eso sucede especialmente en las costillas superiores, en las que están unidas directamente con el esternón. Sin embargo, las costillas más inferiores, y sobre todo las costillas flotantes, pero también las últimas,
Cuando se elevan, además, aumentan el diámetro transversal. Digamos que se abren hacia afuera. Y cada movimiento, tanto uno como el otro, lo que hacen es ampliar el volumen que tiene la caja torácica. Y eso es lo que nos interesa, por ejemplo, pues para que los movimientos respiratorios sean más eficaces. Pues esto sería todo lo que hay que saber sobre los ligamentos en relación con la caja torácica. Espero que te haya servido la información. Hasta luego.